nueva edición de Vivo, parte de la campaña informativa que está desarrollando la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes. Esta noche vamos a abordar un tema que es muy importante, porque el cáncer, junto con, en algunos casos, ser sinónimo de muerte, también es sinónimo de tratamientos millonarios. En esta oportunidad vamos a abordar este tema con dos invitadas. Saludamos desde acá a Evelyn Castillo, que es directora de Achago, de la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas. Bienvenida, Evelyn. Hola, Elia. Muchas gracias. Y también nos acompaña Pamela Ojeda, que es presidenta de la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes. Pamela, buenas noches. Buenas noches, Elia. Muchas gracias. Estamos súper contentos de poder desarrollar este tema tan importante para los pacientes con cáncer. Es una preocupación más. Claro, es una preocupación más. Pamela, ¿cuáles son las líneas de financiamiento que existen cuando hay una persona o un familiar que está enfermo con cáncer? Bueno, principalmente la primera línea de tratamiento que está garantizada por ley es el que comúnmente se conoce como GES, que son las garantías explícitas de salud, tanto para pacientes FONASA como para pacientes ISAPRE. Ya estas garantías quiere decir que la ley exige poder tener acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. Y esto significa que tanto los hospitales como las clínicas, en el caso de las personas que son FONASA, deben cumplir con ciertos tiempos en la atención sumado a la calidad. ¿El cáncer está dentro de las patologías GES? Solamente hay 16 tipos de cánceres que están cubiertos por el GES en este momento y hay se añade una más en el caso de los cuidados paliativos y el alivio del dolor. Ya. Evelyn, cuando hablamos de coberturas, ¿existe diferencia sustancial entre los pacientes que son ISAPRES y aquellos que son FONASA? Existen diferencias, sí. Y lo primero y más importante es relevar el hecho de que no por estar afiliado al sistema privado de salud, al sistema de ISAPRE, vas a tener garantizadas las atenciones o todo lo que tú puedas requerir durante el tratamiento de un cáncer. En el caso de las ISAPRES también ellos deben otorgar estas garantías explícitas en salud de las que hablaba Pamela. Para poder hacerlo, quienes somos beneficiarios de ISAPRE debemos pagar un adicional al cobro que se nos hace por el plan de salud en sí mismo para poder tener acceso a esas garantías y atención. Ya. ¿Y la gente que está en FONASA tiene cubierto totalmente tanto la consulta como el tratamiento? Sí, en el caso de FONASA, y dado que recientemente se implementó esta política pública del copago cero, los pacientes efectivamente tienen acceso a todas las prestaciones médicas que están contempladas dentro de las canastas GES, porque eso también es importante de mencionar. No todos los diagnósticos están considerados dentro del GES, y los que sí están considerados operan en la lógica de tener una canasta de prestaciones que están consideradas para el abordaje de esa enfermedad. En el caso de cáncer, el GES establece que las prestaciones que son las más frecuentes y las más necesarias para abordar distintos tipos de cáncer están contempladas dentro de esa canasta, que a su vez cada una de las canastas tienen un copago. Bien, tienen un copago preestablecido, que es lo que uno debe ir pagando. En el caso de FONASA, ese copago ahora es cero, y en el caso de ISAPRE se mantiene. ¿Y en el caso de FONASA cero, para todos los tramos? En el caso de ISAPRE sí. En el caso de ISAPRE se debe cumplir con el copago que se traduce además en un gasto máximo anual, porque existe el concepto de anualidad. Es un poco como operan los seguros de vida o seguros catastróficos, operan en la lógica de anualidad. Entonces uno sabe, como afiliado al sistema de ISAPRE, que va a tener un cobro anual máximo que equivale a 121 UF por recibir las prestaciones que están incorporadas en cada una de las canastas de cada una de las patologías. Hoy día, ¿hay en Chile discriminación al momento de cubrirse los tratamientos? Por ejemplo, la gente que no tiene un buen plan en ISAPRE queda excluida del tratamiento.
Lamentablemente sí. Los planes de ISAPRE se diferencian unos a otros precisamente por el nivel de cobertura que ofrecen respecto de distintos problemas de salud. En el caso de es equivalente, las prestaciones que reciben un paciente del sistema público son equivalentes porque las canastas son las mismas y se refieren a prestaciones que están ya previamente codificadas por FONASA. Lo que suele ocurrir, que muchas veces vemos llamados a eventos, a hacer beneficencia para poder costear medicamentos o costear ciertos tratamientos, es que no todos los tratamientos tienen cobertura o tienen una codificación FONASA. Entonces, se produce ahí un problema en el que la ISAPRE argumenta que al no contar con la codificación FONASA una determinada prestación, ellos no están obligados a cubrirla. Entonces, en ese escenario, los que son beneficiarios de ISAPRE se enfrentan a la posibilidad de no tener cobertura para determinados tratamientos. Evelyn, ¿y qué pasa cuando hay un paciente que requiere ser trasladado? Por ejemplo, estoy pensando en zonas como la nuestra, Magallanes, donde a lo mejor no están todos los tratamientos o las expertices y tiene que ir, por ejemplo, a Santiago. ¿ISAPRE, FONASA cubren el traslado, la estadía de lo que ello implica? Lamentablemente no. Eso es una gran falencia del sistema de salud, que responde también a los niveles de centralización que tenemos en el país. El abordaje de la gran mayoría de los cánceres se hace principalmente en Santiago. Acá es donde está la expertise, acá es donde están los oncólogos. Ustedes enfrentaron hace un tiempo esa problemática, ¿verdad?, de no contar con un oncólogo en la región, de manera que es complejo y es una problemática que también enfrentan quienes son beneficiarios de ISAPRE. Las ISAPRE ofrecen hacer el tratamiento en Santiago, pero se desentienden de lo que dice en relación con el traslado y también con lo que dice en relación con la estadía, porque por lo general, con el tratamiento del cáncer, a los pacientes se les exige, les pide estar al menos 6 meses en el centro donde están recibiendo el tratamiento, y eso implica, para quienes son de regiones, llevar a sus casas y irse a vivir a una región diferente, digamos, y estar varios meses. Entonces, es muy complejo, es una problemática que nosotros hemos intentado desde Achago que se pueda abordar para resolver, porque básicamente se traduce en la imposibilidad de muchos pacientes de poder viajar para recibir los tratamientos que son los que pueden salvarle la vida. Entonces, no poder viajar, no poder hacer este cambio de vida que implica trasladarse de región y todo aquello, puede afectar las posibilidades que tienen de acceder a los tratamientos que realmente necesitan. Evelyn, también en ese mismo sentido, ¿qué pasa con ISAPRE y su cobertura cuando hay que recurrir a medicamentos muy costosos? Eso también es una gran problemática para quienes son beneficiarios del sistema público de salud. Existe el DAC, que es un comité de drogas de alto costo, donde se evalúa la pertinencia de financiar algunos tratamientos que son, tal como el nombre del propio comité lo indica, drogas de muy alto costo. En el caso de la ISAPRE se avala, digamos, o se justifica en esto de que si son medicamentos que aún no cuentan con codificación o tratamiento y no cuentan con codificación en FONASA, ellos no lo van a cubrir. Entonces, desde las agrupaciones de pacientes hemos hecho algunas gestiones y trabajamos y hacemos movilizaciones e intentamos relevar todas estas problemáticas a través de las redes sociales, de todos los recursos que disponemos, precisamente para poder, ya sea por la vía legal o por la vía administrativa, a través de reclamos que se presentan ante la superintendencia, lograr que esos medicamentos de alto costo sean incorporados en las canastas GES o sean incorporados en las formas de abordar los distintos tipos de cáncer. Y así es como hemos conseguido algunos oficios de la superintendencia que obligan a las ISAPRES a responder respecto de ciertos tratamientos. Por ejemplo, la inmunoterapia. Existe una circular de la superintendencia
en la cual se les exige a las ISAPRES ampliar el concepto de quimioterapia como tal, digamos, que está restringido a un tipo de tratamiento, que son los que comúnmente se conocen, digamos, que son los citotóxicos. Entonces, esta circular lo que exige y mandata a las ISAPRES es a considerar otro tipo de tratamientos que tienen otras vías de acción, como lo son las quimioterapias, qué sé yo, como si fuesen quimioterapia, de manera que tienen que estar también incorporadas y tienen que contar con cobertura. Lo complejo de eso, y lo complejo también de instancias como el Comité DAC, es que es información que generalmente los pacientes no manejan. No es información que se entregue de manera transparente en las instancias de contacto de los pacientes con su oncólogo o con la enfermera del centro donde se está tratando. Es información que también es muchas veces compleja de administrar. Existen muchos tecnicismos para, por ejemplo, el otorgamiento de recursos a través del Comité DAC. Entonces, son soluciones y son alternativas que no siempre llegan de manera oportuna a los pacientes, porque no existe un conocimiento amplio respecto de cómo operan. Evelyn, estoy pensando también ahora en que estamos viviendo en el país momentos complejos, porque se está diciendo que las ISAPRES podrían quebrar, ¿cierto? Tú has escuchado este tema, hoy ha habido pronunciamientos del Colegio Médico en torno a esto. ¿En qué forma esto puede o está afectando a pacientes oncológicos ISAPRES? La principal afectación, diría yo, que dice relación con que las ISAPRES están terminando sus convenios con múltiples prestadores médicos, particularmente con clínicas o con centros que son más especializados, tienen mayor expertise en el abordaje de cáncer, por ejemplo. Entonces, eso es complejo, porque uno, cuando es beneficiario de ISAPRE, uno opta y uno pacta a través de un contrato una serie de prestaciones y de coberturas, y uno define cuáles van a ser los prestadores en los cuales se va a atender, en la lógica de que va a tener un mejor precio, un precio más competitivo en la medida de que uno se atienda en esos prestadores preferentes. Entonces, cuando ocurre esto, se produce una arbitrariedad, básicamente porque la ISAPRE tiene la facultad de negociar o no negociar nuevos convenios, y en eso los pacientes quedamos a la deriva, porque si la ISAPRE no negocia nuevos convenios, el prestador preferente que tú elegiste te cae, porque no te vas a poder atender ahí por los precios preferentes, sino que ya pasa a ser, te dicen el ISAPRE va a tener que ir y le van a emitir una boleta y usted la va a poder reembolsar. Bueno, ocurre que las coberturas las ISAPRES otorgan por la vía de los reembolsos son menores que las coberturas que otorgan por la vía de la compra del bono directo, por ejemplo, para hacer su ambulatorio. Bueno, Evelyn, queremos agradecer el tiempo que has dedicado con nosotros a explicarnos un poco, ¿cierto?, cuáles son las diferencias que hay y de qué cosas los pacientes ISAPRE deben ya tener un poquito más de atención. Te agradecemos. Estuvimos con Evelyn Castillo, directora de Achago. Muchas gracias, Evelyn, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, y a ustedes los vamos a invitar a conocer un poquito más de la agrupación de pacientes oncológicos a través de este video. Hola, mi nombre es María Angélica Arteaga. Acá estoy en mi local trabajando. He tratado de hacerlo lo más normal posible. Me diagnosticaron un cáncer de mama y estoy en la agrupación oncológica, y para que la gente se acerque, porque es muy, muy bonito. Tienes mucho apoyo, tienes con quien conversar del mismo tema, y igual gracias a mi familia por el apoyo, por la compañía, por muchas cosas. Pero yo vivo y cada día, cada momento, y disfruto de lo que hago, y que toda la gente se acerque a la agrupación. Es muy bonito. Mi nombre es María Angélica Arteaga y yo vivo.
Estamos en vivo, el programa de información de la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes, donde estamos abordando y hablando de cáncer, una enfermedad que es hoy la principal causa de muerte en Chile y, como hemos dicho en este programa, en años ha sido también la principal causa de muerte acá en Magallanes. Vamos a continuar la segunda parte del programa con Pamela Ojeda, que es presidenta de la agrupación de pacientes oncológicos. Pamela, en el primer bloque tú mencionaste diversas líneas de financiamiento. Me gustaría que hablaras un poquito más ahora de la ley Ricarte-Soto. Sí, Elia, mira, la ley Ricarte-Soto es una ley que nació para poder financiar tratamientos de alto costo, o inclusive también incluye diagnósticos también de alto costo. En el caso de cáncer incluye 4 financiamientos para cáncer. Por darte 2 ejemplos, solamente un tipo de cáncer de mama, que es el cáncer de mama HER2 positivo, e incluye el tratamiento para ese tipo de cáncer, que es un tratamiento súper costoso. Estamos hablando de fácilmente 2 millones de pesos cada 21 días, ¿ya? También, por ejemplo, otro cáncer que es el cáncer GIST, que es un cáncer específico de estómago, del sistema digestivo, ¿ya? Y ahí tengo entendido que incluye diagnóstico y tratamiento. Ahora, importante recalcar que la ley Ricarte-Soto incluye a las ISAPRES, incluye a FONASA y a las Fuerzas Armadas, no así el GES. El GES excluye a las Fuerzas Armadas. Ya, o sea, hoy día gente de las Fuerzas Armadas solamente puede acogerse a la ley Ricarte-Soto. En el caso de que la patología o el tratamiento esté dentro del listado que cubre la ley Ricarte-Soto. Tengo entendido que las personas que pertenecen a Fuerzas Armadas tienen que acudir a sus propios hospitales institucionales para poder ser tratados, y la vía de financiamiento es dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Okay. Tú también hablaste de un decreto DFL36. ¿Qué es? ¿Qué cubre? El decreto DFL es un decreto fuerza de ley DFL36, que en este caso es un DFL36 oncológico para Magallanes. Es un monto de plata que entrega FONASA al Hospital Clínico Magallanes para la compra de drogas oncológicas, ¿ya? Este fondo cubre aquellas drogas que no son financiadas ni por GES, ni por ley Ricarte-Soto, ni por DAC, que es el fondo que mencionó anteriormente Evelyn. ¿Ya? Y también sirve para comprar drogas de alto costo, o de repente quizás no tan elevado, pero que en realidad no está financiada por ninguno de estos medios, y el objetivo obviamente es poder darle protección financiera a los pacientes y que este paciente no tenga que endeudarse para poder comprar estas drogas. Es un monto específico que se da en el año. Y en este caso agradecemos igual al CR de Oncología, al químico farmacéutico, que son las personas que gestionan este fondo y que hacen que en el fondo esto pueda alcanzar para varios pacientes durante el año. Ya. Y también está las drogas de alto costo. ¿También es otro fondo? Sí, pero este es un fondo que no está garantizado por ley, a diferencia de lo que es GES y de lo que es ley Ricarte-Soto. El Comité de Drogas de Alto Costo es un comité que evalúa un listado de drogas, pero bajo ciertos escenarios de los pacientes. O sea, no es que garantice solamente la droga para todos los pacientes, sino que tiene que cumplir una especie como de performance o escenario ese paciente clínico, ¿ya? O sea, tiene que tener, por ejemplo, no sé, si es que ese paciente tiene cáncer, tiene que cumplir además con que puede tener, por ejemplo, en el caso de metástasis, solamente en un órgano blando, no, por ejemplo, en órgano, por ejemplo, si está además en cerebro, no lo cubre. Entonces, o sea, es un escenario clínico específico. Ya. Ahora, este fondo, al igual que en la ley Ricarte-Soto o el DFL36, es algo que debe ser solicitado por el médico oncólogo. Él es el que hace la solicitud, ¿ya? Si bien nosotros es súper bueno, y por eso estamos haciendo cubriendo este tema, porque es bueno para los pacientes poder estar informados y poder exigir los financiamientos que están comprometidos para los pacientes. Pero sí, efectivamente es el médico oncólogo, entonces hacemos el llamado en el fondo a las personas a poder preguntarle a su enfermero en el centro de oncología, a su médico, cuáles son los financiamientos a los cuales tienen derecho y a los cuales pueden acceder. Pamela,
Por ejemplo, un paciente FONASA, ¿cuál es la ruta que sigue desde que se pesquisa, se da el diagnóstico y tiene un médico que dice hay que comenzar un tratamiento? Por ejemplo, para acceder a todos estos beneficios, ¿cómo es esa ruta del cáncer si le ponemos un nombre? Claro, efectivamente. Mira, para dar un ejemplo como más práctico, vamos a colocar como ejemplo el cáncer de mama. Por ejemplo, si una persona tiene una sospecha, se hizo el autoexamen, ¿cierto? O se hizo una mamografía de rutina en su consultorio, esta persona va al consultorio o no se ha hecho, por ejemplo, la mamografía, la matrona le va a indicar hacerse la mamografía, ¿cierto? Y ahí puede que haya sospecha o no en este caso, porque puede ser un examen de rutina. Si es que esa mamografía sale alterada, ese paciente es derivado al Hospital Clínico Magallanes a la unidad de patología mamaria, ¿ya? Allá la paciente es evaluada, probablemente a esa paciente se le va a hacer una biopsia. Una vez teniendo la biopsia y habiendo confirmado el diagnóstico de cáncer, este paciente lo que tiene que hacerse es etapificar. Esto quiere decir que se le van a hacer varios exámenes para poder determinar cuál es la etapa del paciente, que habitualmente en cáncer es de etapa 1 a la etapa 4. ¿Ya? Y se va clasificando en base al compromiso que va teniendo el cáncer, ¿ya? La etapa 4 es ya cuando el cáncer se fue a otros órganos, hueso, pulmón, hígado, cerebro, ¿ya? Con todos estos antecedentes, con la biopsia que se hace, ¿cierto?, en patología mamaria, con la etapificación del paciente, con todos estos exámenes, el paciente es presentado por patología mamaria al comité oncológico. Una vez que el paciente es presentado al comité oncológico, el paciente es evaluado y se determina cuál va a ser el tratamiento que debe seguir, ¿ya? Y es ahí en donde el paciente es ingresado a la unidad de oncología. No es porque no significa de repente la gente cree que porque te diagnosticaron cáncer, inmediatamente tú entras a oncología y no es así. Tiene que seguir este conducto regular. Y pasa muchas veces que hay pacientes que son presentados al comité oncológico y no cumplen con todos los exámenes que son requeridos en el comité. Entonces ese paciente tiene que volver a la unidad donde está siendo tratado, volver a veces a repetir los exámenes, porque a veces los exámenes se vencieron por tiempo, ¿cierto? Volver a repetir esos exámenes y volver a ser presentado al comité oncológico, ¿ya? Una vez que está hecha esa presentación, el paciente es ingresado a oncología y puede ser atendido por la oncóloga que es la doctora Edith Joffre. Dos consultas al respecto. En toda esta etapa, ¿tiene algún acompañamiento? ¿Alguien lo asiste? ¿Alguien lo orienta dentro del hospital? Y segundo, ¿cuánto se puede demorar todo este trayecto? El trayecto es variable dependiendo de si es que el cáncer está dentro del GES o no. Si es que el cáncer está dentro del GES, el GES garantiza que se cumplan los tiempos para cada etapa. Ya hay una etapa desde el diagnóstico, si a usted se le hizo el diagnóstico hoy, tiene plazo, por decirte, no sé, 45 días más para poder ser etapificado. Una vez que es etapificado, hay otro plazo para que pueda recibir su primer tratamiento. ¿Ya? La otra pregunta que me hacías era... Era si tiene asistencia. Sí. Con respecto a eso, siento yo un poco que estamos en el sistema público un poco al debe. ¿En qué sentido? Que cuando la persona ingresa al comité oncológico, recién ahí, cuando ingresa a la unidad de oncología, tiene atención psicológica, ¿ya? Pero cuando ese paciente es diagnosticado en su policlínico de base, en este caso, por ejemplo, la unidad de patología mamaria, esa paciente no es atendida de forma psicológica. Y eso en realidad yo creo es algo que tenemos que mejorar. Ahora, en cuanto a estamos hablando en cuanto a atención de salud mental. En cuanto a la guía y el acompañamiento en el sentido de poder orientar al paciente, habitualmente desde que el paciente se presenta al comité oncológico, recibe acompañamiento de la gestora de cáncer que está en el hospital, ¿ya? Lo ideal, según la Ley Nacional de Cáncer, sería que este paciente sea abordado un poco antes, ¿ya? Que este acompañamiento pueda ser desde antes para que el paciente no se pierda en esta, como tú le llamabas, la ruta del cáncer. Claro. ¿Ya? Y se está trabajando en ello. En el fondo el sistema está apuntando a que pudiese haber mayor cantidad de personal igual y que pudiesen haber más gestoras de cáncer que pudiesen acompañar a los pacientes en este trayecto. Claro, porque hemos hablado de ISAPRE, FONASA, leyes, derechos, fondos, pero yo creo que la mayoría de nosotros no conoce nada de esto. Entonces mucha gente a lo mejor puede ser diagnosticada y después ya se va a la casa y no sabe más qué hacer. Exacto, entonces ese es un poco el objetivo que tenemos nosotros como organización, el por qué nació también este programa, toda esta iniciativa comunicacional que estamos llevando a cabo, de poder informar a los pacientes, poder educarlos y poder empoderarlos en cuáles también son sus derechos. Claro.
y poder llegar de forma oportuna a los tratamientos, de forma oportuna a los diagnósticos y poder disminuir probablemente, en el mejor de los casos, las tasas de mortalidad en cáncer. Pamela, y al respecto, y tú lo tocaste, la agrupación, ¿cuál es el rol que juega en todo este esquema? Y si hay gente interesada que ha visto este programa, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Nosotros el rol que queremos jugar en la comunidad y también a nivel nacional, delante tuvimos, ¿cierto?, a Evelyn de Achago. Nosotros igual pertenecemos a Achago, que es la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas, y nosotros queremos poder incidir en la comunidad, en las personas, poder acompañarlas, poder educarlas y poder trabajar en políticas públicas que nos permitan poder beneficiarlos y poder mejorar la atención, la oportunidad, el acceso a los tratamientos, y eso en el fondo un poco lo que quiere buscar esta organización. ¿Y solamente pueden ser miembros pacientes de cáncer? ¿Familiares? Pueden ser los pacientes con cáncer principalmente, también sus familiares, y estamos abiertos a poder acompañarlos, a poder recibirlos. Pueden contactarse a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, a través de mensajería. También tenemos correo electrónico, pacientes, en plural, pacientes oncología, xii@gmail.com. Pamela, tú también dijiste que ustedes han tratado de ser actores, ¿cierto?, relevantes en lo que es las políticas públicas. ¿Participaron en la Ley Nacional del Cáncer? Sí, pudimos participar, ¿cierto? Hicimos un par de manifestaciones acá en el centro de la ciudad, y poder acompañar de forma también en redes sociales, poder conversar con nuestros parlamentarios en aquellos momentos para poder tratar de potenciar y poder sacar adelante la Ley Nacional de Cáncer. Estamos súper contentos de que la ley ya sea una realidad, pero sabemos que también la ley no lo es todo. Faltan muchas cosas que poder mejorar, la ley está recién implementándose y también tenemos que nosotros poder estar ahí al tanto de qué es lo que se está implementando y cómo se está implementando y con qué tiempos. Y está el financiamiento, ¿de acuerdo? Que ese era uno de los grandes reparos. Sí, es uno de los temas, porque la ley se puso tengo entendido que una cierta cantidad de plata está establecida ahí, pero ahí es donde hay ciertos problemas con el tema del financiamiento, sobre todo para las drogas de alto costo que están en el Comité de Drogas de Alto Costo. Claro. Bueno, Pamela Ojeda, presidenta de la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes, estamos llegando al último programa de este primer ciclo. Esperamos seguir más adelante retomando este tema que es muy importante. Me gustaría un pequeño mensaje, ¿cierto?, a quienes nos están escuchando y obviamente agradecer a ITV Patagonia que nos abrió sus puertas. No, el mensaje es para la comunidad a tratar de tomarle importancia a esta enfermedad. Lamentablemente está aquí a la vuelta de la esquina. Tenemos que estar preparados para saber cómo poder enfrentarla, cómo poder actuar, cómo poder prevenir, detectar de forma oportuna. Y agradecer a ITV Patagonia, agradecer tu trabajo, Elia, agradecer al gobierno regional por haber tomado en cuenta este proyecto tan importante para la región y esperamos que más adelante podamos seguir desarrollando este tipo de proyectos que puedan beneficiar a los magallánicos. Gracias, Pamela. Bueno, amigos, estamos llegando, como dije, al fin de este primer ciclo. Les agradecemos habernos acompañado y esperamos próximamente encontrarnos nuevamente hablando de cáncer.